Buenos días. Vayan tomando asiento, por favor. Bueno, buenos días. La segunda jornada de la decimosexta fiesta comarcal se inicia con una ponencia que nos ayudará a conocer el entorno en el que nos encontramos, tanto sus oportunidades como las amenazas que nos pueden deparar. Sin más dilación, porque la jornada se presenta muy apretada de actividades, paso la palabra a don Antonio Daza Sierra, responsable de la gestión de cooperativas de Caja Rural del Sur y, por tanto, compañero también del claustro del próximo ponente, don José María Oquín. Muy buenos días a todos. Agradecer en primer lugar a Olestepa la oportunidad que brinda a Caja Rural del Sur de participar de la 16 Feria Comarcal del Aceite de Oliva. Gracias, señor presidente, Álvaro, director gerente. Muchísimas gracias, Alfredo, Álvaro. Veo que está aquí todo el sector bastante bien representado. También me alegra ver mucho a representantes de Agrosevilla, cooperativas de primer grado. Para nosotros este acto es muy importante. Caja Rural, como cooperativa de crédito y de origen precisamente en el sector cooperativo, nuestra vocación es colaborar con el sector agroalimentario. No podía ser más acertada la estrategia que ayer comentaba Alfredo, de la calidad, la internacionalización y la comunicación. En este sentido, nosotros ahora mismo, actualmente, Caja Rural es la entidad que más volumen de financiación tiene en el sector alimentario en la comarca. Quiero que sepan ustedes que para Caja Rural del Sur la comarca de Estepa es la joya de la corona. Estamos encantados de colaborar en todo aquello que nos demanden. Y no solamente en la cooperativa de primer grado, sino también en la de segundo grado. Ya sea anticipando las exportaciones, anticipo las ventas nacionales o últimamente con el confirming, producto que está bastante de moda, ¿no? Y que ayuda a anticipar a los socios las liquidaciones de las cosechas. Sin más, no quiero extenderme mucho porque sé que ustedes están deseando escuchar al profesor Oquean. Al profesor Oquean tuve la oportunidad de conocerlo en la Universidad Pablo de Olavide, estuve dando 2 años clase por excelencia que solicité en Caja Rural, y les puedo decir que el lema de un nuevo marco para la excelencia, viene muy a cuento con lo que siempre ha defendido en la universidad, defendiendo la calidad y la excelencia, ¿no? Recuerdo simplemente como anécdota que todos los lunes había allí un seminario que siempre venían profesores de toda Europa y, por supuesto, siempre se celebraba en inglés, organizado por Ignacio, ¿no? Y prueba de elenco de profesores que hay allí, quizás el fichaje que hizo José María Oquean de Antonio Villar, doctorado doblemente, tanto en Alicante como en Oxford, demuestra el maravilloso profesorado que hay allí y la calidad que tiene. En definitiva, les voy a leer brevemente algunas pinceladas del currículum del profesor Oquean, que para empezar diré además que por razones familiares es olivarero y los productos los comercializa también a través de una cooperativa sevillana. El profesor Oquean es catedrático de Economía Aplicada, profesor de Teoría Económica, Economía Política, Economía Digital y Pensamiento Económico en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla desde 1997. Sus intereses por la investigación se centran en la coyuntura macroeconómica, el estudio del contenido de la función empresarial, el impacto económico de las TICs y la economía de la información, la creación de valor y la competitividad, el entorno económico de las empresas y el pensamiento económico. Es doctor en Economía por la Universidad de Sevilla, Executive Master en E-Business por el Instituto de Empresa, Senior Associate Member del St. Anthony College de la Oxford University y fue investigador visitante de la John Fitzgerald Kennedy School of Government de la Harvard University. Ha colaborado con diversas empresas e instituciones en proyectos de investigación, seminarios y programas in company con directivos, entre ellas Microsoft, IBM, Inditex, Accenture, Mercadona, PricewaterhouseCoopers, Vinci Energies o Abengoa. Participa como analista en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER, escribe artículos de prensa en El País, ABC, Expansión, 5 días de otros medios de radio y televisión. Imparte numerosas conferencias sobre la crisis financiera y su impacto en la economía real, así como la competitividad y la creación de valor. Es autor de diversos libros y artículos de investigación, así como de un manual de economía del que se han publicado varias ediciones que se distribuyen en varios países de habla española.
Recientemente he publicado el libro España competitiva, sobre las razones de la crisis de la economía española y sus posibles salidas. Ha ocupado diversos cargos académicos, entre ellos el decano de la Facultad de Ciencia Empresarial de la Universidad Pablo de Olavide, de su creación en 1997 hasta 2003, en que pasó a ser vicerrector de fundaciones hasta junio de 2007. Profesor Oquean, lo que le solicitamos es que nos disminuya el grado de incertidumbre. En ese sentido, el acceso al conocimiento nos ayudará a que así sea, ¿no? Y las transacciones comerciales serán evidentemente más económicas. Le paso la palabra al profesor. Muchas gracias, Antonio, por la presentación y muchas gracias también a la Caja Rural y a Olivastepa por invitarme a estar aquí con todos ustedes en esta mañana a hablar un poco del futuro que tenemos y también quizás desde mi modesto punto de vista a exponer algunas reflexiones sobre el sector y sobre cosas que entiendo que quizás deberíamos de hacer o que quizás se están haciendo y tenemos que insistir un poco más en ella, ¿no? Voy a reflexionar un poco sobre lo que nos ha pasado muy brevemente, voy a ver también las expectativas que parece que están cambiando y después me voy a centrar más en el tema de la competitividad, la creación de valor y el sector en el que estamos, ¿no? Entonces, lo primero que quizás debamos de plantear es que nosotros hemos vivido unos años de crecimiento y con un modelo que no podía ser, ¿eh? Era una forma de crecer, una forma de hacer las cosas que tenía un final, que no queríamos nunca cambiar porque las cosas parecía que iban bien y que de pronto lo que se nos ha venido encima es que un sector determinado se nos ha desplomado y ha arrastrado la financiación pública de ayuntamientos y comunidades autónomas, el dinero que se movía en toda la economía como tal, el consumo, las expectativas de inversión, se lo ha llevado todo por detrás. Esto que tenemos aquí es un poco la evolución de la economía española desde 1971-73, ahora que hemos estado con la muerte de Adolfo Suárez, rememorando todos esos años, ¿no? Fijaros, las líneas esas azules es lo que crecía la economía española, eso lo llamamos el Producto Interior Bruto, ¿no? Son las tasas de crecimiento, ¿no? Entonces podéis ver que aquí teníamos unas tasas de crecimiento del 7%, de pronto aquí la economía cae al 1%, incluso a tasas negativas, tenemos otro periodo de crecimiento importante, ahí está la crisis del 93, estos son los años de crecimiento que hemos tenido ya en el año 97, 98, 2000 y esta es la crisis del año 2009. Entonces se puede ver el ciclo económico, ese que llamamos los economistas, ¿no? Ahí un poquito y este hacia abajo. Y tenemos aquí la crisis del 79, la crisis del 93, el año 2002, que fue la crisis de Terra, de las tecnológicas, que en España pues no afectó demasiado porque no estábamos muy metidos en ese sector, y la del año 2009. Estas flechas que son aquí, que aparecen ahí, son las devaluaciones de la peseta. Entonces, ¿cómo salimos de la primera crisis, ¿no? Pues con dos devaluaciones que hicimos cuando Miguel Boyer era el ministro de Economía. ¿Cómo salimos en 1993, después de todos los fastos del 92, la Olimpiada, la Expo y tal, otra vez con 4 devaluaciones de la moneda? Nosotros siempre hemos salido devaluando la moneda. Eso es lo que nos ha permitido otra vez ser competitivos, otra vez tener productos baratos, nuestros productos agroalimentarios, el turismo, y eso hacía que la economía española otra vez recuperara su pulso. Si analizamos con un poco más de detalle por qué crece la economía española en este tramo, este es el tramo de las autovías, de la Olimpiada, de la Expo, es decir, de la obra pública. El Estado está haciendo la obra pública. El Estado se está endeudando y gracias a eso el sector de la construcción tira y la economía se pone a crecer. ¿Quién tira de la economía en este ciclo de aquí? 1993 a 2009. Ahora es la vivienda. Ahora son las familias las que se están endeudando, los promotores, las empresas constructoras se están endeudando para hacer que el sector crezca. Pero siempre es el mismo sector, la construcción. El sector de la construcción es el que ha tirado de la economía española en este tramo y es el que ha tirado de la economía en este tramo. Aquí se ha endeudado el Estado, aquí se han endeudado las familias y las empresas. El sector de la construcción necesita mucha financiación y hemos tenido una crisis financiera. Y además, cuando hemos llegado al punto en el que teníamos que hacer el ajuste, no hemos podido devaluar, porque ahora ya estamos en el euro y la devaluación se nos ha terminado. ¿Cómo llegábamos a 2009? La situación en la que llegábamos a 2009 es que las líneas estas que tengo aquí, esto sería el déficit de los productos que vendo fuera en relación a los que compro, la balanza comercial. Ahí están las exportaciones. Entonces, toda la exportación de nuestro producto físicos nos daba déficit, cobramos fuera muchísimo más.
Y el turismo, que es lo que nos deja esto de aquí, fijaros que era insuficiente para pagar, para saldar todos los productos que comprábamos fuera. Entonces el turismo ni siquiera nos permitía pagar la cantidad de coches en relación a lo que vendíamos nosotros. Nosotros exportamos aceite y a lo mejor compramos coches alemanes. El saldo que me deja es esto que tengo aquí. Pero es que aparece aquí una columnita roja, que esos son los intereses que España pagaba de la deuda externa. Lo que le tenía que pagar por los préstamos que nos habían dado para poder refinanciar esos préstamos y seguir funcionando. Es decir, los intereses se chupaban lo que nos dejaba el turismo. Entonces, una economía que los intereses se chupan lo que te deja el principal sector exportador español y que además tienes un déficit en la cuenta corriente, en la balanza comercial hasta aquí, es insostenible. Eso solo lo solucionas o devaluando o que alguien te esté prestando el dinero o que te lo esté regalando. En cierta medida, el que te regalen el dinero es el rescate, si no lo tuvieras que pagar. Entonces son sistemas en los cuales tú ya no puedes seguir funcionando. Entonces en este modelo lo que nos deja es que España debe 3 veces y medio, antes de la crisis, 3 veces y medio lo que produce un año. Deberíamos de estar 3 años y medio sin comer, sin nada, para pagar lo que debemos. Solamente había 2 países más endeudados que España, Japón y el Reino Unido. Debíamos el 350% de la producción del país. Un país absolutamente endeudado, un país que ha vivido por encima de sus posibilidades, que se ha puesto a comprar y a hacer casas y a comprar productos de fuera, que le han ido prestando y le han prestado barato y ha cogido todo el préstamo. El sistema financiero se ha dedicado a coger esos préstamos de fuera y a prestárselo para que vivamos en esa línea que queríamos hacer las cosas y poco a poco nos han metido en este tinglao. ¿Y qué es lo que ha pasado después? Pues lo que ha pasado después es que si vemos los sectores productivos españoles, el principal sector, este de aquí, estos son agregados, los que están más en negrita, es la construcción. La construcción en el año 2007 era el 10,1% del PIB, el primer sector del país. El siguiente sector del país era las actividades inmobiliarias, el 8,21%, lo mismo. Entonces, entre las actividades inmobiliarias y la construcción era el 20% del producto del país. Y el siguiente, la hostelería, el turismo, 6,47%. Es decir, cuando la construcción se ha caído, no tenemos un sector que tome el relevo. No hay un sector que diga, venga, vamos a potenciar esto porque el desempleo que ha originado la construcción, este sector lo puede asumir. Era un 6%. Y si vemos un poco más adelante esto cómo ha sido posible, pues ahí tenemos el crédito, cómo lo han asignado los bancos. Esta parte de aquí son los créditos para las hipotecas. Esta parte de aquí azul son los créditos para el consumo, para la familia, comprarse un coche, por ejemplo. Esta parte naranja es el crédito para la promoción de viviendas. Esta parte roja es para la construcción y esta parte azul es para la industria. Todo el crédito ha ido a la construcción. Si en vez de asignarlo a la construcción, esta parte de aquí, esa parte de aquí y esta parte de aquí, lo hubiéramos asignado a las cooperativas, a la parte industrial, España sería absolutamente diferente. Pero lo hemos asignado a la construcción. Entonces nos encontramos con un sector que de pronto desaparece, se cae casi un 12%, la gente que estaba trabajando allí se queda sin empleo y por el otro lado está enormemente endeudado y se ha chupado el crédito. ¿Cuántos empresarios han desaparecido de España en esta crisis? El 23%, casi el 24%. El 24% de los empresarios españoles han dejado de serlo, han tenido que cerrar sus empresas. El 67% de los miembros de las cooperativas han dejado de ser cooperativistas y han tenido que salir de las cooperativas. El 45% de las personas que reciben ayudas familiares han dejado de recibirla y los autónomos ha caído solo el 5%. ¿Qué empresas han caído más? El 33% de las empresas que contratan entre 10 y 100 trabajadores han desaparecido. Entonces, con esta desaparición del tejido productivo, ahora tenemos que esperar a que ese tejido productivo poco a poco se vaya regenerando. Y hasta que no se regenere, no vamos a tener otra vez un empleo suficiente para que el desempleo vaya cayendo y la gente vaya mejorando su bienestar. Porque es muy difícil reponer un sector como ha sido el de la construcción. Y otra de las cuestiones que de pronto nos encontramos con ella es que cuando la economía crece, acordaros, este era el PIB, el paro ha ido cayendo y de pronto entramos en una crisis, ¡pum!, y el paro se dispara. Aquí, esto eran los años de 1985-86, llegamos a 1992, que la economía había crecido mucho, el paro cae al 16% y en un año de crisis se va al 24%.
España le cuesta mucho trabajo crear empleo, pero lo destruye con una facilidad asombrosa. Entonces, en el momento que nos llega una crisis, el paro se dispara. Y ahora tardamos la tira de años en que ese paro vaya bajando lentamente, muy despacio. Crear nos cuesta, pero destruir lo hacemos con más rapidez, ¿no? Este es un cuadro que nos viene a decir dónde está la clave de por qué los países tienen dificultades. Este cuadro es la balanza por cuenta corriente, lo que vendo fuera en relación a lo que compro antes de la crisis. El país que tenía más déficit era Grecia. Tenía un 14% del PIB. Significa que todos los años tiene que endeudarse un 14% de lo que produce porque compra más productos fuera que dentro. Grecia es un país con dificultades y rescatado. El siguiente país que se endeudó más, ¿cuál era? España, casi el 10% del PIB. El tercero, Portugal. 3 países rescatados de una u otra forma dentro del euro. Cuando seguimos con los países, los que no han podido devaluar su moneda son Australia y Estados Unidos, que ya han recuperado sus tasas de crecimiento. El siguiente, Irlanda, otro país rescatado. El siguiente, Reino Unido. Es decir, la balanza por cuenta corriente, si tú no eres competitivo, si tú no vendes fuera más de lo que estás comprando, es un indicador de por dónde te van a venir los problemas. Entonces, ¿cómo vamos a salir de la crisis o cómo estamos saliendo de la crisis? Este es el cuadro del año 2009 con todos los países cayendo en picado. La línea amarilla es Japón. Fijaros el trauma de Japón. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, ahora arriba, ahora abajo. Japón tuvo una crisis en 1994-95 parecida a la española, casi igual, y todavía no ha salido de esa crisis. Han entrado en lo que se llama el síndrome de la austeridad. Tienen 5 millones de jóvenes que no salen de su casa, están todo el día delante del ordenador. Consideran que consumir está de mal gusto. Y por tanto lo que tengo que hacer es estar gastando poco, tener una economía parada. Japón entonces tenía 5 billones de dólares de PIB. Estados Unidos tenía entonces 8 billones. Hoy Japón tiene 5 billones y Estados Unidos tiene 16. Es decir, en estos 20 años Estados Unidos ha duplicado su PIB y en cambio Japón se ha quedado como estaba. Y la crisis es idéntica a la española. Entonces, es una de las cosas que nos tiene que preocupar, ¿no? La línea verde esta de aquí es Alemania, ¿eh? Crisis del 93, igual que nosotros, viene aquí, crece menos que España, y otra vez aquí, y ahora ya recuperándose hacia arriba, aunque con la W, ¿eh? Ahora iremos al tema de la W. La línea roja es la zona del euro y la línea azul es Estados Unidos. Lo que podemos ver, que antes Estados Unidos caía en el 91, Europa caía aquí en el 93, después aquí cae Estados Unidos, nosotros un poco después, pero en 2009 hemos caído todos juntos. Ha sido una crisis de todos, entonces no ha habido nadie que tire, por eso nos hemos desplomado. Y ahora los países están empezando a crecer, unos más que otros, y esperemos que los ciclos se vayan compensando, pero una cosa que puede tener la economía global es que todos vayamos al unísono, que funcionemos igual. Y entonces si vamos bien, vamos a ir todos bien, y si vamos mal, nos vamos a caer todos, ¿no? ¿Y qué es lo que nos ha dejado en estos años? Un primer indicador, el país que más ha crecido ha sido China, ¿eh? Ha crecido 35 puntos entre 2007 y 2011. El siguiente país, India, Argentina, Indonesia, Polonia, Taiwán, Brasil. Y los que menos, Irlanda, Grecia, Italia, Gran Bretaña, Japón, España. Es decir, muchos de nuestros principales clientes son los que peor lo han pasado. Y son también los que no han crecido. Y los países emergentes son los que han crecido más. Esta tendencia parece que se está parando. Brasil entrará en problemas, ¿eh? A Brasil le está pasando algo parecido a lo que nos pasó a nosotros en el 92. La economía española se tenía que parar en 1989, 1990, porque ya estaba que explosionaba, pero como teníamos que llegar al 92 por la Olimpiada y por la Expo de Sevilla, se mantuvo el meter dinero. Brasil tiene que frenar ya, pero no puede. Tiene el Mundial de Fútbol, tiene la Olimpiada, entonces va a seguir metiendo presión a la economía y cuando pase todo eso se desplomará. Tendrán que hacer devaluaciones de la moneda y tendrán que hacer reajustes, porque vaya en una situación insostenible. Argentina, otro de los países que ha crecido en este tiempo, ahora se está viendo que son formas de crecer que tampoco se pueden sostener mucho. Entonces, el mundo de los emergentes ha sido el que ha tirado durante estos años de la economía. ¿Y ahora con qué nos encontramos? Nos encontramos con China, que tiene una tasa de crecimiento prevista del 7,2, con la India, con una tasa del 6, Singapur un 4, pero el mundo europeo, fijaros que con la excepción de Grecia, que se espera una caída de casi el 3% otra vez, el resto de los países no crece mucho, 0,4, 0,8, 0,9, un 1%. Si no crecemos por encima del 1 o el 1,2, no creamos empleo.
Necesitamos crecer siempre eso, el 1, el 1,5 aproximadamente. Entonces estamos en una secuencia de un ciclo muy recesivo, muy parado, todo muy parado, con unas tasas de crecimiento muy lentas. ¿Esto en qué nos afecta? El consumo no va a ser muy alto. No vamos a tener unos indicadores de consumo que nos permitan saber que vamos a tener grandes incrementos de venta y que nos vamos a expandir, aunque de esto hablamos después, ¿no? Y estas son las previsiones que existen sobre la economía española. Como podéis ver, aquí estaríamos a final de 2013 y ya los indicadores lo que empiezan a decirnos es que las expectativas es que ya hemos salido de la crisis. Casi todos los indicadores están diciendo que estamos creciendo, no mucho, no es que vayamos a crecer, sino vamos a crecer el 1, el 1,2, el 1,3 y el 1,4. Cada vez que pasa el tiempo, las previsiones son mejores, lo cual significa que empezamos a encontrar más indicadores que nos van diciendo que las cosas están bien, pero sin pensar que vamos a crecer un 3 o un 4% y vamos a empezar otra vez a estar como vivíamos antes. Entonces, esto es un poco la senda en la que nos vamos a meter, ¿no? Si veis cuáles son las razones de por qué estamos creciendo, la razón es porque el consumo ha empezado poco a poco a recuperarse y la inversión en equipos tiene ya una recuperación por encima del 5%. Es decir, los empresarios ya han empezado a detectar que hay que volver a cambiar las máquinas, a cambiar los equipos, a ir poco a poco cogiendo otra vez dimensión, porque España empieza a recuperarse. Y las familias también han cogido ya la visión de que lo peor ha pasado, que podemos empezar poco a poco a consumir, a irnos otra vez de vacaciones, a salir a cenar a lo mejor un par de días a la semana en vez de uno, o uno si no hemos salido ninguno, y poco a poco a recuperarnos. Esta es la previsión que tenemos ahora mismo si no nos ocurre nada extraño, que nos puede ocurrir si alguien se independiza del país, nos metemos en un pollo institucional de esos raros y empieza la gente a decir que otra vez España es un país de riesgo y cosas por el estilo, porque claro, la prima de riesgo, como sabéis, es la diferencia de cómo se financia Alemania en un bono a 10 años. Alemania se financia al 1%, y si España se financia al 5%, el bono a 10 años también, pues significa que entre el 1 y el 5 hay 4 puntos. A esos 4 puntos los multiplicamos por 100, que son lo que llamamos los puntos básicos, y son 400 puntos básicos. Esa sería la prima de riesgo. Entonces ahora mismo tenemos una prima de riesgo de 160 puntos, significa que si Alemania se está financiando al 1, nosotros nos estamos financiando al 2,6. Esto ha hecho que paguemos intereses más bajos y sobre todo que los presupuestos del Estado, de los impuestos que todos pagamos, esos impuestos no vayan a pagar tantos intereses, sino que nos permitan seguir pagando educación, seguir pagando sanidad, seguir pagando pensiones, y sin tener que subir más los impuestos otra vez como nos han hecho tantas veces, ¿no? Aquí tenéis las W, esto de la salida en W como tal, ¿no? Fijaros, esto es 1981, España entra en crisis en el 81, hay un repunte de salida, parecía que ya salíamos, pero volvemos a caer y ya por fin salimos. La W, la V, y ahí está. Esta es la crisis del 93, caímos, parecía que ya nos recuperamos, volvimos a caer y ya volvimos a salir. Y en la crisis que hemos tenido ahora, bajamos en el 2009, parecía que salíamos, hemos vuelto a caer y yo creo que ya por fin estamos saliendo. Entonces, si seguimos con la teoría de la W, ya estamos en la senda de la W hacia arriba. Esperemos que no sea una W, que sea un diente de sierra sistemático, ¿no? Pero ya digo que si no hacemos muchos disparates, yo creo que las cosas van bien. ¿Con qué modelo hemos salido? ¿Cómo ha cambiado la economía española y ha conseguido librar todo esto? Pues lo ha librado de la mejor forma posible, hay que decirlo, y de una forma casi milagrosa, exportando. Es decir, hemos nivelado nuestra cuenta corriente, que nos chupábamos 10 puntos del PIB, es decir, 10 puntos de la producción española, hacía falta que alguien nos lo prestara para seguir comprándonos coches alemanes. Y eso lo hemos cambiado. Hemos empezado a reducir ese déficit y ahora mismo estamos en situaciones de superávit. Si además nos quitaran la cantidad de petróleo que tenemos que comprar y energía de fuera, el superávit sería mucho mayor. Entonces las empresas españolas, viendo que no había demanda dentro, han ido a buscar los mercados fuera y los han encontrado y se han posicionado y han ganado cuota de mercado, lo cual te viene a decir que sí tenemos un tejido productivo bueno. Lo que pasa es que a lo mejor, como se ganaba dinero fácilmente dentro, ¿para qué iban a buscarlo fuera? Y ahora, cuando no les ha quedado más remedios de salir fuera, se ha demostrado que pueden hacerlo. Y esta ha sido la gran sorpresa de la economía española, una sorpresa que no nos esperábamos, que hemos tardado 4 o 5 años en experimentarlo y que esperemos que cuando ahora empecemos otra vez a crecer, otra vez las empresas nos digan: prefiero seguir vendiendo aquí y no seguir creciendo. O sea, tengo que seguir creciendo fuera y creciendo dentro.
Tengo que mantener ese impulso que ahora mismo tengo porque ha sido la clave de cómo crecemos. Ahí tenéis un poco cuando los economistas decimos, bueno, esto de la economía, ¿cómo funciona? ¿No? Nosotros tenemos nuestros modelos, ¿no? O sea, la gente por la mañana, como yo digo, se levanta y cada uno hace lo que le da la gana, ¿no? Son 45 millones de personas, para allá y para acá, cada uno tomando sus decisiones. Entonces, desde la economía lo que intentamos es intentar entender la mayoría de las decisiones, cómo se toman y al final cómo vamos, ¿no? Entonces lo hacemos de esta forma, decimos que hay una parte que es la demanda agregada, que son las sensaciones, los deseos de gastar. Entonces ahí está el consumo, la inversión no es la bolsa, la inversión es cuando una empresa compra máquinas nuevas, cuando una empresa monta su planta industrial, compra tecnología. El gasto público, que es lo que gasta el Estado, aquí están las exportaciones y se le quitan las importaciones porque cada vez que compro algo fuera, en vez de estar tirando de las empresas españolas, estoy tirando de las empresas extranjeras. Entonces, las importaciones me resta demanda agregada. Esa demanda agregada tira de la oferta, de la producción, esto se mide con el PIB, esa producción origina rentas y esas rentas son las que sirven para financiar la demanda. Entonces, el modelo español, ¿cuál ha sido? Antes era un modelo de una gran inversión en viviendas y un consumo desaforado. Y toda esa fuerza que estaba aquí se iba en las importaciones a comprar cosas alemanas. Ahora se ha parado el consumo, se ha parado la inversión, la señora Merkel nos ha parado el gasto público y ha sido la exportación la que ha tirado de la economía española. Lo que pasa es que con la exportación no es suficiente para salir. ¿Por qué estamos saliendo? Porque ya se está recuperando el consumo y ya se está recuperando la inversión. Entonces tenemos el consumo, la inversión, las exportaciones, ya va a salir. El gasto público no nos va a sacar. Porque la idea europea es que tenemos que seguir ajustando el déficit y por tanto el gasto público no va a ser quien nos saque. Con esas tres variables y además es un crecimiento a la alemana. Exporto fuera, soy un país competitivo, tengo una parte de consumo interno y mis empresas invierten en mejorar su tecnología y su capacidad, ¿no? Si lo veis, desde el año 2000 al año 2012, lo que ha crecido han sido las exportaciones. La exportación es la parte de la demanda interna que constituye el nuevo modelo de crecimiento español. Entonces tenemos que volcarnos en eso. Tenemos que seguir en esa línea, aprovechando que después el consumo interno se va recuperando poco a poco. Son más cuadros viendo un poco la evolución de cómo las exportaciones han ido cambiando y de cómo podéis ver que la balanza por cuenta corriente, todos estos años de déficit, poco a poco empieza a tener superávit. El turismo sigue fuerte y ya el turismo compensa el déficit que tengamos en la balanza comercial. Con lo cual el conjunto de las cosas nos está dando unos datos positivos. Y la previsión que tenemos del sector exterior es que va a seguir creciendo y vamos a tener unas tasas de crecimiento que nos van a arrojar una situación de superávit. Es decir, las empresas españolas en principio se espera que sigan en la misma línea. Y otra de las sorpresas que nos hemos llevado ha sido que el sector agrario andaluz pues ha sido un sector que es de los que más ha aprovechado el tirón de las exportaciones. Entonces, digamos que en ese modelo de los sectores que ha contribuido más a que España salga de la recesión es el sector agroalimentario y entre ellos pues el sector del aceite al que vosotros pertenecéis. Por tanto, el trabajo hecho ha sido un trabajo que ha contribuido de una forma bastante importante a que España vaya recuperando poco a poco de la crisis. Ha sido un trabajo de las empresas, de las personas. No ha sido una estrategia del gobierno, nadie ha dicho qué es lo que teníamos que hacer, hemos hecho lo que hemos podido. Pero lo que hemos podido se está viendo que ha sido bastante importante. Entonces ya veis que las exportaciones siguen altas. El miedo, que en el momento que empecemos a crecer empezaremos a comprar productos de fuera. Esto está claro. Si la economía está parada no compra productos de fuera y por eso el saldo se mejora, pero en el momento que empecemos a crecer, poco a poco esto va a salir. Por tanto, digamos, la sorpresa, ¿dónde ha estado? En nuestras empresas. Las empresas son las que han hecho posible el cambio. Que no son suficientes, es verdad, porque tenemos 5 millones de parados. Pero la solución de España está en las empresas, no ha estado en el gobierno ni de un lado ni de otro lado, ni de arriba ni de abajo. Hemos sido nosotros, con el trabajo diario, los que hemos podido salir de aquí. Si hubiéramos tenido una estrategia de país, lo hubiéramos hecho más fácilmente. Si nos hubieran dicho, este es el camino, estos son los incentivos, por aquí tenemos que ir, hubiéramos aprovechado más la fuerza que tenemos. Pero no hemos tenido esa estrategia. Cada uno se la ha tenido que buscar solo, ¿no? Entonces, el cambio del modelo, ¿por dónde ha ido? Vamos a centrarnos en esto de la competitividad. Hemos hecho cosas, pero ¿podemos hacer más? Podemos hacer más. ¿Dónde están las claves? En algunas cosas que son sutiles, porque el mundo ha cambiado, porque somos diferentes ya. ¿Dónde está la creación de valor? La creación de valor está en que los ciudadanos españoles entiendan que los productos de las empresas españolas son mejores que los extranjeros. Y que los extranjeros también aprecien eso.
Porque si yo vendo fuera, pero después los españoles pensamos que los productos de las empresas españolas no son buenos y compramos productos de fuera, no vamos bien. Entonces tenemos que intentar esa creación de valor tanto dentro como fuera. Y cuando estamos hablando de la competitividad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando primero que yo tengo que ser más competitivo que determinados países, los países con los que yo compito. Yo con quien compito, los países europeos. Lo vamos a ver ahora las cifras. Y cuando estoy hablando de competir, ¿qué hace que yo compita bien? ¿Qué hace que yo tenga éxito en esa competitividad? Pues yo tengo éxito en la competitividad primero si devalúo mi moneda. Esto es lo que siempre he hecho. La economía española a estos tres factores no le ha prestado nunca atención. Siempre lo que ha hecho ha sido devaluar la moneda. Y devaluando la moneda se salvaba. Se mantenía todo igual, no cambiábamos nada, devaluábamos y tal y seguíamos tirando. Ya esto se ha acabado. Entonces ahora tenemos que abordar estas tres cuestiones. Primero, la inflación. Tenemos que tener unos precios más bajos que los países con los que competimos. Ahora estamos todos hablando del temor de la deflación, de los precios negativos. Déjalo, desde el punto de vista de España. Si la deflación le afecta a Alemania, es un problema. Porque si tú estás creciendo y tus precios caen, algo no funciona. Eso fue lo que le pasó a Japón. Pero si tú tienes un 5 millones de parados, un 26% de paro, y los precios caen y se moderan, es lo lógico, una vez que no puedes devaluar. Por tanto, por fin estamos empezando a avanzar en la línea correcta. Tenemos que avanzar con precios moderados, porque eso nos hará que nuestros productos, como no suben de precio, se venden mejor fuera, son más competitivos. Y los españoles al mismo tiempo comprarán los productos españoles que son más baratos que los productos extranjeros. Nos va bien. Y las empresas españolas venderán los productos y contratarán a más trabajadores. Nos va bien. Entonces, esa bajada de precios que tenemos ahora, dejémosla. Si la tiene Alemania es un problema, pero que lo resuelva el Banco Central Europeo, que está siempre pendiente de Alemania y no pendiente de nosotros. Nosotros en ese tema no debemos de caer. Después están los costes. España tiene unos costes que durante muchísimo tiempo, después vamos a ver los datos, han crecido más que lo que han crecido en el resto de los países. ¿Dónde están esos costes? Los salarios, en la energía, financiero, materias primas, tecnológicos y lo que llamamos los costes de transacción. Los costes de transacción, que son molestias. Pido una cosa y no la tengo. Llamo a uno por teléfono y no está. Voy a una reunión y me llega todo el mundo tarde. La Junta me dice que me va a hacer eso y me lo manda 2 años después. Mando un papel y me tienen 3 meses parado. No, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas en España es terrible. Costes de transacción. Eso los tenemos que parar. Los tenemos que ir aminorando. Tenemos que empezar a funcionar de otra manera porque eso lastra el país. Pero el principal factor de todo es este de aquí arriba, la productividad. Dice la gente, es que para ser más productivo tengo que bajar los costes. No, la productividad no tiene nada que ver con los costes. Una cosa es la productividad y otra cosa son los costes. La productividad consiste en generar valor por hora de trabajo. El valor es por lo que los consumidores pagan. Cuando un consumidor está pagando por algo es porque cree que ese producto le origina un valor por el que paga tantos euros. Entonces la cuestión en la productividad siempre ha estado hasta ahora en hacer lo mismo más eficientemente, con menos trabajadores. Así no vamos. Eso lo tenemos que hacer. Pero lo que tenemos que hacer es hacer más cosas en menos horas de trabajo. Es decir, el valor, la parte de arriba es lo que yo tengo que hacer crecer. Yo produzco aceite, intento ser más productivo, mejorar su rendimiento, mejorar la eficiencia. Tengo toneladas a un precio. Lo que tengo que intentar es que esto tenga más valor. Es ese mismo aceite, pero tengo que darle más valor. Ahí es donde está la productividad. El crecimiento va a estar ahí. Porque si yo estoy intentando siempre el rendimiento, entonces ¿en qué compito? En precios bajos, en costes bajos. ¿Y qué se me queda aquí? Nada. Yo tengo que intentar que el valor sea lo que crezca, porque creciendo el valor por hora de trabajo, ¿qué me origina? Salarios altos, retribuciones altas, beneficios para todos. Entonces la cuestión está aquí arriba, en el valor, ¿vale? Ese es el tema clave. Aquí están los países que, como os he dicho, compramos y vendemos. Paso rápidamente. La Unión Europea, el 62% de nuestras exportaciones, y esa misma Unión Europea el 55%. Y fijaros que a lo largo de todos estos años, España, ¿cómo ha solucionado sus problemas? Devaluando. El 35% sistemáticamente era la devaluación que hacía España para mejorar las cosas. Esto no lo podemos hacer. Este es un cuadro que dice que la productividad, la creación de valor en España, entre 1995 y 2006 fue el único país que la tuvo negativa. En España, ¿cómo generábamos valor? Es que no lo generábamos. Lo que hacíamos era lo mismo en más horas. Entonces, si yo produzco lo mismo en más horas, la productividad no sube, me baja. El modelo de crecimiento español, ¿cuál es?
menos de 1.000 euros y trabajas 10 o 12 horas. Así no podemos ir. Porque eso es producir a lo barato. Mejorar la productividad, que no la mejora ni siquiera con eficiencia. Es un modelo que no te lleva a ningún sitio. Y después otra cosa que tenemos son los dichosos contratos temporales. Un contrato temporal significa que yo tenga a una persona 6 meses y lo despido. ¿Lo voy a formar en mi empresa? Lo voy a despedir a los 6 meses, ¿para qué lo voy a formar? Entonces, esta persona va cambiando de sector. Un día está en la hostelería, otro día está en la construcción, otro día trabaja en el campo, otro día no sé cuándo. Cuando tiene 30 y tantos años, ¿qué sabe hacer? Nada. ¿Qué capital humano tiene? Nada. ¿Qué habilidades tiene? ¿Qué experiencia? ¿Qué conocimiento de hacer las cosas? Nada. ¿Qué puede cobrar? Salario mínimo. Ese es el modelo español. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿y cuánta gente de estas tienen las empresas españolas? El 30%. Si yo tengo el 30% de mis trabajadores que los estoy contratando y despidiendo, ¿esa gente tiene mucha formación en lo que a mí me hace falta? No. ¿Yo qué tecnología tengo que tener? Muy básica, el lápiz y la goma. Porque si tengo una tecnología muy complicada, tengo que formar a esos trabajadores, pero no los formo porque los voy a despedir. Eso lo tenemos que cambiar. Y eso el gobierno no lo ha cambiado. Y se le ha dicho por activa y por pasiva. ¿Nosotros qué proponemos? Un contrato único. Tú contratas a un trabajador fijo, siempre fijo. Aquí se acabaron los temporales. ¿Que lo quieres despedir o te hace falta despedirlo al cabo del año? Le pagas 12 días de indemnización. Y si son 2 años, 12 días por el primero, 14 por el segundo. Y si son 3, 12, 14, 16. 12, 14, 16, 18. Los días que sean, pero progresivo. De forma que yo nunca tenga un incentivo por decir, este chaval que me está trabajando bien, lo tengo que despedir porque si lo hago fijo, me pasa de 10 a 45. Lo tengo que tener dentro. ¿Y ahora dónde tengo que tener el incentivo? En la formación dentro de la empresa. La empresa le tiene que dar la formación, porque es la que tiene la tecnología que se está usando. Es la que es capaz de generar las capacidades. Y tenemos que generar incentivos para que las empresas lo vayan haciendo paulatinamente. Como veis, España es el país que echaba más horas en esta secuencia. Este ha sido nuestro modelo de crecimiento como tal. Y aquí tenéis otro de los indicadores que nos tienen que hacer pensar. Los costes laborales unitarios. ¿Qué es el coste laboral unitario? Lo que suben los costes menos lo que sube la productividad. Por ejemplo, Alemania, sus costes laborales unitarios no suben, ¿veis? Está en 100 y al cabo de 1995-2008 sigue en 100. ¿Eso qué significa? ¿Que los alemanes no han subido sus salarios? Sí, pero si suben sus salarios un 2%, la productividad sube un 2% y el coste laboral unitario, 2 menos 2 es el 0. Entonces tú lo que tienes que hacer es que tus salarios suban con la productividad. ¿Cuáles son los países en los que han subido más los costes laborales unitarios? Grecia, Portugal, Irlanda, España, Italia. Todas las dificultades están ahí. Aquí tenemos el indicador. Yo no puedo estar subiendo salarios si la productividad no sube. Y si la productividad en España encima es el único país que ha sido creciente, pues entonces tenemos la clave de lo que nos ha pasado. ¿Y dónde está la clave? En la productividad. Y dentro de la productividad, valor por horas de trabajo, en la creación de valor, siempre ahí. ¿Qué ha pasado últimamente? ¿Por qué hemos mejorado la situación? Porque como veis, la productividad de pronto ha crecido, los costes salariales se han moderado y los costes laborales unitarios han caído. España ha aumentado la productividad. ¿Pero cómo lo ha hecho? ¿Generando más valor? Puede ser, pero lo ha hecho despidiendo gente. Es el valor y las horas de trabajo. He estado vía los ERE despidiendo a muchísima gente. Entonces produzco lo mismo, más o menos, pero cada vez con menos horas de trabajo. Entonces, esto es como el colesterol bueno y el colesterol malo. Ahí tenéis los datos de inflación, como hemos ido siempre con precios más altos, pero ya por fin los precios españoles están por debajo de la Unión Europea. Por aquí también hemos ganado competitividad y eso hace que las cosas mejoren. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir insistiendo en esas líneas, pero tenemos que cambiar algunas cosas. Los precios. No podemos seguir negociando salarios con la inflación, porque entonces nos metemos en una espiral. Tenemos que negociar de otra manera con la productividad. Tenemos que pensar en los costes. Tenemos que dar flexibilidad al mercado laboral, que ya lo tiene, pero tenemos que hacer que esos contratos fijos sea la mayoría de lo que estamos contratando. El 80% de los nuevos contratos vuelven a ser temporales. Seguimos otra vez en la misma secuencia. Tenemos que intentar que la fiscalidad de la producción disminuya. Como sigamos cargando de impuestos a los trabajadores, no los vamos a contratar. Eso hay que cambiarlo. En España, ¿quién paga los impuestos? Por lo general, lo pagas por la cuota de seguridad social de los trabajadores y después las rentas que se originan, que son casi todas del trabajo, pagan el impuesto de renta de personas físicas. Lo estás pagando todo por el mismo sitio.
Entonces esto lo tienes que ajustar. Vamos a ver lo del comité de sabios y la idea que se tiene de cambiar los impuestos de Montoro por dónde van, pero yo espero pocos cambios. Y después hay otra cuestión importante. España es un país complicado. Hacer las cosas aquí nos cuesta la misma vida. Tenemos que simplificar el país. Lo que pasa es que la gente que lo tiene que simplificar es la que vive de la complicación. Y no quieren cambiar. Entonces ahí tenemos que presionar más. Porque es que no quieren cambiar. Se han hecho un montón de ajustes y de recortes y hay otros recortes que uno dice, bueno, es que a lo que ellos les afecta no se lo han recortado. Y a los demás nos siguen recortando sistemáticamente, ¿no? En fin, ¿qué tenemos que hacer? Primero, competir en valor. Competir en valor, creando valor, me dará precios elevados para mi producto. Competir en eficiencia, estos son precios bajos. Me tengo que pelear con la gente que lo hace más barato y por ahí voy a tener unos salarios que no van a ser muy altos. ¿Cómo he generado valor tradicionalmente? Mejorando la calidad del producto, el diseño, el envase, la comercialización, diferenciando un poco a los clientes, innovando. Esta es la manera tradicional que hemos tenido de crear valor, cuando lo hemos hecho. Tenemos que dar un paso más. Esto no es suficiente ahora mismo. La calidad la tenemos que tener, pero no es suficiente. El diseño lo tenemos que tener, pero no es suficiente. Tratar bien a los clientes, pero no es suficiente. Tenemos que dar un paso más. Esto es el cuadro que hizo una consultora de los países que van bien y cuáles son sus sectores. Aquí tenemos un concepto que es el concepto de comerciabilidad. Si yo fabrico una cosa que no puedo vender en el extranjero, estoy aquí. Si fabrico una cosa como el aceite de oliva, que lo puedo vender en cualquier sitio, estoy allí. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo moverme en productos que solo los puedo consumir aquí, por ejemplo, una cerveza con una tapa, o voy al peluquero a que me corte el pelo, esas cosas solamente las puedo consumir al lado de donde vivo. O bien, si tengo bienes que los puedo vender en cualquier sitio del mundo, me voy hacia allí. Hacia arriba, productos diferenciados. Tengo un producto prácticamente diferente para cada consumidor. Si diferencio más el producto, me muevo hacia arriba. ¿Cuáles son los sectores de los países competitivos? Estos que están aquí. Son sectores muy diferenciados. Yo diferencio para cada consumidor un producto casi diferente y al mismo tiempo son productos que puedo vender en cualquier sitio del mundo. Y el peor de los mundos, ¿cuál es? Este. ¿Qué está aquí? Electricidad, construcción, hoteles y restaurantes, infraestructura. España. Son los sectores de la economía española. Y con esos sectores de la economía española difícilmente vas a ir. Este es el mundo como se ha ido moviendo. Era el mundo tradicional. Yo producía bienes agrarios. Los bienes agrarios son todos iguales, por tanto no se pueden personalizar mucho en principio. ¿Y dónde los vendo? En mi mercado. Imaginaros tomates, estoy produciendo tomates, son todos iguales, los estoy vendiendo en mi mercado. Ese mundo fue poco a poco cambiando al mundo de la artesanía. ¿El mundo de la artesanía en qué consiste? Hago una cosa medida para un cliente, pero ese cliente sigue perteneciendo a mi pueblo, a mi ciudad. No estoy vendiéndolo en ningún sitio de fuera. Después saltamos al mundo de la industria masiva, o la agroindustria si queréis. ¿En qué consistía? Son productos siempre iguales que puedo vender en cualquier sitio del mundo. Pero hoy ¿en qué estamos? Estamos en eso de la economía digital o del e-business. Yo puedo fabricar bienes diferentes para cada consumidor y se lo puedo vender en cualquier sitio del mundo. Entonces lo que me están permitiendo ahora las nuevas tecnologías es dar un salto ahí y hacerlo de otra forma. Vamos a ver, nosotros hemos cambiado. Ya no somos como antes. Cuando pensábamos en 1960 o 1950, la sociedad española, y en general todas, eran sociedades muy bien estructuradas. Todo el mundo sabía más o menos dónde estaba. El que estaba abajo, pues veía muy difícil ascender. El que estaba arriba, prácticamente estaba arriba. Se sabía quién mandaba, se sabía quién obedecía, estas cosas, ¿no? Después llegaron los años 60, y en los años 60 apareció la idea de lo moderno, la modernidad. ¿La modernidad en qué consistía? Consiste en que el futuro va a ser mejor que el pasado. ¿Y eso cómo se consigue? Por lo general es con conocimiento tecnológico. Eso es lo que hizo que durante un tiempo se tuviera una visión optimista. Con la modernidad que aparece, la moda. ¿La moda qué es? Romper con el pasado. Me compro una cosa y cuando ya me harto de ella la tiro. Y digo, se acabó. Y ahora cambio y tengo una cosa distinta. Cambio mi vida. O sea, yo intento con la modernidad ir cambiando las cosas. Lo que pasa es que la modernidad fue pasando el tiempo y la gente se dio cuenta de que no conseguía lo que quería conseguir. Y apareció un mundo escéptico, muy crítico, el posmodernismo. El posmodernismo era un mundo en que poco a poco se va viendo que no conseguimos las cosas, que la tecnología no da para tanto, que nos habían hecho promesas que no hemos sido capaces de conseguir. Y empezó un mundo
del posmodernismo a ir poco a poco a mirándose, bueno, ¿y yo en este tinglado qué pinto? Entonces, cuando empiezo a pensar yo en este tinglado que pinto, ¿a mí qué es lo que me interesa? Lo mío. Me convierto en un mundo hiperindividualista, el hipermodernismo. Yo solo me preocupo de yo qué siento. A mí las cosas cómo me benefician o me perjudican. Y empiezo a pensar en los bienes, no en bienes así sin más, sino yo qué voy a sentir cuando me tome esto. Yo qué sentimiento voy a tener si me voy a cenar a tal sitio. Y en ese mundo aparece Internet. Internet me permite ver el restaurante al que voy a ir, veo las fotos, veo los platos de comida y empiezo a imaginar qué voy a sentir cuando yo vaya. Yo empiezo a sentir cuál va a ser el escenario en el que voy a estar con mi pareja, con mi mujer o con mi marido, en un sitio sentado en un restaurante con la decoración que está y con la botella de aceite probando el aceite. No he encontrado ni una sola foto en internet, ni en inglés ni en español, de nadie en un restaurante tomando aceite. Ni una. Ni una. Aceite. Ahora vamos a ver miles de fotos. Pero la sensación de tomar eso, yo debería de llegar a un restaurante español y me deberían de poner 3 tipos de aceite con un poco de pan mientras pido la comida. Siempre. Y debería de asociar el salir a cenar o a comer con esa entrada de la comida. Ni una foto. El mundo ahora, ¿cómo es? El tipo de Google, el que lleva Google en España, dice, antes la gente se compraba el coche yendo 3 veces a 3 concesionarios diferentes. Ahora la decisión la ha tomado en Internet. Cuando va al concesionario, ya ha decidido el coche. Lo ha decidido antes. ¿Dónde lo decide? En el mundo que genera las sensaciones. En el mundo en el que yo empiezo a experimentar qué es lo que voy a sentir. Entonces, este mundo moderno es un mundo de sensaciones. Los consumidores lo que están pidiendo son sensaciones. No es un producto que digas que tiene una calidad, es que no sé cuánto, es que esto, mira los grados, mira no sé qué. ¿Yo qué voy a sentir? Eso es lo que tengo que ser capaz de darle. Entonces, ese mundo de las sensaciones nos lleva a que cuando un consumidor está consumiendo algo, está consumiendo 2 cosas. Una parte hard, dura, el aceite, y una parte soft, la sensación. Y nosotros lo que tenemos que poner son las 2 cosas juntas. Los españoles somos buenísimos haciendo la parte hard. El mejor aceite, el mejor jamón, el mejor vino. Hacemos unas cosas hard maravillosas, pero tenemos que añadirle la parte soft. La parte soft es la que no somos capaces de incorporar. Y la parte soft es la que genera el valor. Es por lo que la gente paga. Por lo que paga 3 euros o por lo que paga 24 dólares. Es por el componente soft. La parte hard es la misma. En eso nos hemos esforzado, hemos mejorado la calidad, el rendimiento, hemos hecho un esfuerzo enorme y lo hemos conseguido. Pero necesitamos ahora cubrir esa parte, la parte soft. Esa parte soft, ¿con qué está relacionada? Está relacionada con la experiencia que tengo cuando consumo eso y cómo lo cuento. Está relacionada con la salud, está relacionada con la juventud, está relacionada con quién toma ese producto. Está relacionado con la gente con la que yo me quiero identificar, pero yo quiero también ser diferente a los demás. A lo mejor yo quiero llegar a un restaurante y tener siempre la picual, que es la de la Sierra de Guadalcanal de mi suegro. Quiero ese aceite, o quiero la otra. Y me tienen que especificar las cosas. Y yo me puedo identificar, igual que me gusta el vino de Somontano y no me gusta a lo mejor el Ribera del Duero, yo me tengo que identificar con un tipo de aceite concreto, no una marca, además de la marca. Tengo que empezar a diferenciar las cosas, porque esta gente lo que quieren son sensaciones individuales. Es gente hiperindividualista, es gente que quiere sentirse diferente en el consumo. Entonces, los sistemas de información, el mundo de Internet, permite hacer estas cosas. Y ahí además aparece un área, una plataforma que es Google, que sabe ahora mismo quiénes son las 1000 personas que se quieren comprar una raqueta de tenis en España. Lo saben perfectamente. Yo no tengo que poner anuncios por todas las carreteras. No tengo que poner anuncios en todos los periódicos. Ellos me dicen, mira, estos 1000 son los que están entrando en las páginas de raquetas de tenis y lo saben. ¿Saben quién es la gente que tiene curiosidad por el aceite? ¿Sabes cuáles son las empresas que se meten en algunas páginas? Cuando te metes en las páginas y tal, son americanas.
Y tienen toda la información. Ahora está con el tema de la OPA o no, de óleo y las ventas y tal, y aparece ahí en chiquitito, pero la imagen que da es que todo es italiano. Entonces, este mundo en el que nos movemos es la clave. Y en ese mundo en el que nos movemos, quiero que comprendáis que el mundo ha cambiado. Actualmente, cuando estamos hablando de la política, a mí, Eduardo Punset, en algunos de los cursos que he tenido con él, me decía, mira, José María, esto de política de ser de derecha o de izquierda, eso es una tontería. Tú eres de delante o de detrás. O estás en el futuro, o estás intentando ver por dónde van las cosas y cambiando, o te quedas atrás. Ahí aparece la idea de la juventud. Como todo cambia, yo quiero ser joven. ¿Qué ocurre? Que a una persona de mi edad que se pone en el colegio a explicarle las cosas y que no sé manejar internet y el teléfono dice, ¿y este qué me va a contar a mí? Empieza a perderle el respeto, porque el cambio ha sido tan profundo, la revolución tecnológica, que yo no respeto a quien no utiliza esas tecnologías. Y además aparece ese mundo de ahí abajo, que es L1, L2 y L3. ¿Qué es L1, qué es L2 y qué es L3? L1 es la naturaleza. Cuando pensamos en el campo, pensamos en la playa, sonreímos, decimos que bien, el fin de semana, para algunos es su medio de trabajo, pero disfruta en ese medio de trabajo. Es con lo que el organismo humano más se identifica, con L1. Ahí siempre nos sentimos bien. Y esto más o menos lo hemos compaginado con L2. L2 es la ciudad, donde vamos de compra, donde vamos al fútbol o a un concierto, donde tomamos copas con los amigos. Entonces hasta ahora hemos combinado S1 y S2. Ha sido un mundo de los fines de semana. Hay ciudades, Madrid, ¿no? Te echa L1 el fin de semana. Tú no puedes vivir siempre en L2 en Madrid, pero ciudades a lo mejor como Estepa o como Sevilla no te expulsa tanto. Entonces manejamos eso. Pero ahora lo que ha aparecido es L3. ¿Qué es L3? El espacio digital. ¿Cuánto tiempo me llevo yo en el espacio digital? Viendo televisión, hablando por el móvil, delante del ordenador. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas cosas hago? ¿Cuántas relaciones personales ya estoy manteniendo? ¿Cuánta información capto de cosas que me interesan? No ya por la prensa o preguntándole a alguien o charlando en el bar con los amigos, sino que me meto allí y digo, ¿esto cómo es? ¿Cómo lo estoy haciendo? El E3 poco a poco nos va posicionando. Ahí es donde ahora mismo se juega el mundo. Ese es el escenario. Ahí es donde yo tengo que estar, ahí es donde voy a vender, ahí es donde tengo que crear mi marca, la diferenciación del producto, decirle a la gente quién soy. Si yo no estoy en Facebook, no estoy en LinkedIn, no estoy en Twitter, yo no existo en el E3. Las empresas que no estén ahí no existen en el E3. Y el E3 es el mundo en el que ahora mismo estamos empezando a funcionar. Estas son las imágenes que he podido sacar. Nadie comiendo. Todo es calidad, todo es la botella de aceite, sin diferencia. Aparecen las marcas. Pero estas son las imágenes. Esto me meto en Wikipedia. Y en Wikipedia me dice que soy el principal exportador, el principal productor del mundo de aceite. Pero cuando cojo el aceite me dice que la botella es italiana. Y me está poniendo siempre Italia por delante. ¿Y el consumidor hoy cómo es? El consumidor hoy con la crisis ha cambiado. Se ha convertido en un neoconsumidor. Es absolutamente exigente. Es un personaje que lo critica todo, que lo mira todo y además lo comenta con los demás en las redes sociales. Se pregunta si eso tiene calidad. Eso nos viene bien, la tenemos. Se pregunta si lo necesita, tenemos que hacer que lo necesite. Se pregunta también cómo está hecho, se lo tenemos que explicar. Y al final comparte la experiencia, le dice a los demás lo que ha sentido en el restaurante, lo que ha sentido cuando probó este aceite, lo que ha sentido cuando ha tomado esto o ha tomado aquello. Esa es la visión que necesitamos. Necesitamos cambiar. Necesitamos preguntarnos la gente qué sensaciones tiene cuando toma nuestro producto. En todas las formas que los puede tomar, en casa, en todos los platos, pero ¿qué siente ella? No es cuestión de poner el plato, es cuestión de poner a una persona sintiendo eso. Tenemos que tener una foto de alguien atractivo tomando eso y que la gente diga, yo quiero sentir esa sensación, quiero imitar esa sensación ahí. Tenemos que cambiar eso, porque si no cambiamos eso, nos pasa lo que nos está pasando, que tenemos el mejor hard, pero el mundo soft se lo llevan otros. El mundo soft, el mundo del valor, lo generan otros. Y nosotros lo que tenemos que hacer es juntar los hard y los soft. Y entonces generaremos valor. Y el valor significará ingresos, y los ingresos serán salarios altos. Y será vida mejor para todos. Gracias. Muchas gracias. Me alegro mucho.
Perdón, se abre un turno de preguntas. Tenemos 5... Vamos bien de tiempo. Vamos bien de tiempo. 5 Unos minutos, por favor. Bien. Sí, buenos días. Mi nombre es Juan Ruiz Onieva. No nos ha hablado del gasto público de los políticos. ¿Qué influye este capítulo en la vida actual? Bueno, lo he dicho entre comillas, ¿no? He dicho que ellos sus cosas no se las recortan. Tampoco he querido meterme más a fondo, creo que viene la presidenta después y tampoco es cuestión, en fin, ¿no? Viene invitada, no es cuestión de... Pero lo que sí se ve, o sea, veréis, España tampoco es que tenga un gasto público excesivo, lo tienen mal asignado. Es decir, hay determinadas cosas en que se gasta el dinero que no se lo tenía que gastar. Y hay otras cosas en que a lo mejor hace falta meter un poco más de dinero. España, el problema que hemos tenido es la caída de ingresos. Porque los impuestos en España lo paga poca gente. Entonces a esos pocos que los tienen localizados y que los pagan, se les aprieta mucho. Con lo cual tienen la conciencia de que están pagando demasiados impuestos. Y después otra cosa es que los impuestos los teníamos muy relacionados con la construcción. En el momento que la construcción ha caído, nos hemos quedado sin ingresos para poder cubrir unos gastos que se originaron porque pensaban que los ingresos de la construcción eran para siempre y eran gastos corrientes. Entonces tenemos que hacer una reasignación importante de los impuestos, importante de los gastos. Europa de todas maneras nos va a obligar. O sea, si algo tiene Europa en esto es que toda la política esta de austeridad que nos está obligando es necesaria. A mí el modelo europeo no me disgusta. Es un modelo en que el Estado tiene que tener su dimensión y que las empresas tienen que ser competitivas y el país tiene que exportar. Pero hay que pensar que en España el peso de la administración pública es el 40% del PIB y en Alemania es el mismo, en Francia es el 52%, en Estados Unidos es el 39%. Sí, tampoco es que tengamos un sector público, a lo mejor en Andalucía sí, pero yo creo que en Andalucía, si tenemos más peso del sector público es porque nos falta más sector privado. Otra cosa es que no lo dejen crecer, pero lo que necesitamos es que el sector privado sea más grande y más fuerte. No veo yo, el problema de lo público existe y tenemos que ajustar los gastos y se malgasta el dinero y se lo llevan, que esta es otra. Y se lo llevan. Y si se llevan el dinero, pues claro, a ti no te dan muchas ganas de pagar tus impuestos. Entonces este tipo de cosas juegan. Pero el problema de España es el sector privado, nuestras empresas. Necesitamos más empresas, que las que estén sigan creciendo, que tengan una ambición por ser grandes, que tengan una ambición por jugar a tope en primera división, en la Champions, porque pueden, lo están demostrando que lo están haciendo. Muchas gracias, profesor, por su exposición, que nos ha encantado. Primero, una consideración. Yo pienso que en el sector del aceite ha ocurrido un poco lo que ha ocurrido en España, ¿no? No se ha potenciado tanto la calidad o la excelencia, sino más bien el precio y el producir barato y el ser competitivo precio, y de ahí las políticas de concentración que hemos tenido y que siguen existiendo desde el Ministerio. Sin embargo, no se potencia tanto la producción de la calidad y de la excelencia y de la diferenciación, que usted también ha hablado de la picual y tal y cual, ¿no? Nos encontramos ante un público que no conoce, o sea, el consumidor, el ama de casa, que es el principal consumidor del aceite de oliva, no sabe diferenciar lo que tiene, ¿no? En ese cuadro de comerciabilidad que nos han mostrado, a mí me ha resultado bastante alentador, porque por lo menos tenemos un producto que estaba en el margen derecho y arriba, ¿no? Que podemos ser competitivos y además se puede vender en cualquier lado, ¿no? Y sin embargo, el consumidor en España, el principal país productor del mundo, no sabe la diferencia que hay entre una oliva, un virgen extra, y por supuesto ya de hablar de Arbequina y Picual ya eso es para nota, ¿no? Nos encontramos sin embargo en una casa que lo está haciendo extraordinariamente bien, que para todo el sector es un punto de mira, ¿no? Que es lo que hace Oloestepa y la imagen que tiene, y sin embargo el resto de los productores parece que no nos acabamos de enterar que los tiros van por la calidad y por el valor. Quisiera tener un poco la idea o saber su opinión al respecto. Gracias. Yo creo que vamos a ver, en España hace falta, en el mundo en el que estamos hace falta dimensión, porque la dimensión es musculatura y es musculatura financiera. Pero tampoco podemos hacer, como nos ha pasado,
endeudarnos para coger esa musculatura, porque después cuando hay que pagar los préstamos y no podemos, viene alguien de fuera y nos compra, que es lo que nos está pasando y le está pasando a España por todos sitios, ¿no? Hemos tenido ahí el comprar, pero no de una forma sólida, sino con préstamos que pensaban que nos iban a dar siempre, nos íbamos a renovar, tal. Así no. Por otro lado, necesitamos dimensión, es decir, que aparezcan más empresas y se vayan aunando su esfuerzo, está bien. Pero la red lo que nos permite hacer ahora es cooperar en unas cosas y competir en otras. Entonces yo puedo estar compitiendo con mi marca, yo puedo estar compitiendo con mi producto, pero puedo cooperar con los demás para generar una visión mucho más clara de qué es exactamente lo que estoy fabricando, de la tipología que tengo, de que el consumidor aprenda a diferenciar una cosa de otra. Cada vez que yo vaya haciendo esto, estoy diferenciando y yo me voy a identificar con un producto. Si a mí me gusta más la arbequina, eso es lo que voy a pedir. Y entonces cada marca tendrá distintos tipos. ¿Por qué? Porque son clientes diferenciados. Y otro dirá, no, a mí me gusta la hoja blanca. Entonces me tomo esa. Cada uno está en lo suyo. Esto es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que fomentar ese conocimiento. Y tenemos que hacer que cuando la gente teclee aceite de oliva, aparezcan todos estos cambios. Y posicionarme en Google, hay técnicas para hacerlo. Y tengo que generar esos contenidos. Y esos contenidos los podemos generar entre todos. Entonces colaboremos en generar esos contenidos, en posicionar el aceite español, en que aparezcan las variedades y después que cada uno compita con su marca y con su calidad o como lo muestra. Competir y cooperar. El mundo actual es un mundo que compites y coopera, y hay otra característica de este mundo, que es como el imperio de los mongoles. Los mongoles fue un imperio que iba a caballo siempre. Y mientras fue a caballo, fue conquistando. El día que se bajaron del caballo y se asentaron, desaparecieron. En el mundo actual no te puedes parar. Como te pares, te barren. Entonces tenemos que estar siempre sacando algo nuevo, siempre dando algo, un paso más, siempre colaborando con algo, siempre con un evento, siempre algo. Tenemos que identificar el aceite con determinadas personas que resulten atractivos para el consumo. Lo tenemos que hacer, eso vale mucho dinero. Ahí tenemos que cooperar. No es una cuestión de marca España, es una cuestión de sensación España. Es que se equivocan. La marca en sí ya no es suficiente. Es la sensación de lo que yo voy a disfrutar de eso, porque yo pago por esa sensación. Yo pago por disfrutar de las cosas. Si no, no voy a ningún sitio. Y además, el mejor ejemplo lo tenéis en el anuncio de una casa de coche. ¿Te gusta conducir? No aparece el coche. ¿Te gusta conducir? Es suficiente. ¿Por qué los alemanes son los principales exportadores del mundo? Así con China, siendo 80 millones de alemanes con 1.200 millones de chinos, con 300 millones de norteamericanos, los alemanes exportan más. Ellos, no en porcentaje, en dólares. Exportan más y siempre con una moneda fuerte. Nunca han devaluado el marco alemán, nunca. ¿Cómo han conseguido exportar cada vez más, ser el principal exportador del mundo y con una moneda fuerte? Porque yo cuando me subo en uno de sus coches, si me dice que vale 3.000 euros más, lo pago. Y voy en el coche y digo, ¿qué calidad tiene? ¿Qué seguro voy? Me mira todo el mundo, mira con no sé cuánto, mira ahora, la música, ahora me pongo a navegar. Valor. Eso es lo que son capaces de crear y nos lo exigen. Por eso son tan férreos en no dejar que los países periféricos volvamos a las andadas. Pero España puede ser Alemania. Es verdad que los costes de transacción de nuestra política nos lo impide. Es verdad que necesitamos todavía tener ese salto al mundo del valor. Pero lo estamos consiguiendo. Sigamos en esa línea. Intentamos aunar los esfuerzos. Cooperamos en unas cosas y compito en otras. Y nunca me paro. Jamás. Muchas gracias. La verdad es que nos tiraríamos toda la mañana escuchando al profesor aquí, pero el programa es ajustado y tenemos que poner el punto final. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Y estás en tu casa.